¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino, donde hablaremos sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Por eso el título del promocional de este programa, ¿eres una persona obsesiva? Porque queremos determinar, entender si el hecho de ser obsesivos a lo mejor ya corre en la fina línea entre trastorno o no. Y no es para asustarnos, sino simplemente entender si nos está pasando esto y saber qué podemos hacer al respecto. Entonces, hablaremos de esto con nuestra querida amiga y colaboradora Betty Altamirano, que es coach de vida. ¿Cómo estás, Betty? Buenas noches. Muy buenas noches, Cari. Muchas gracias, como siempre, por la invitación a Viviendo lo Divino y saludando a toda tu audiencia con mucho cariño en este mes patrio. Y pues aquí estamos con este tema tan interesante, mi Cari. Muy bien, claro que sí, estamos listas. Solamente, si me permites mencionar el regalo que tenemos para nuestro auditorio. Tenemos un libro que ahorita vamos a publicar en redes sociales para que lo ubiquen, de Augusto Curi. Se titula El vendedor de sueños, el llamado, de Editorial Diana. Para todos ustedes que quieran participar, solamente mencionen que se están anotando para este regalo en el programa y con muchísimo gusto lo consideramos. Entonces, pues vamos a dar inicio, Betty, porque seguramente algunos ya estaremos con la inquietud, ¿tendré TOC o no tendré? ¿O hasta qué grado? Porque ya medio nos detectamos con esa situación de ser obsesivos. Así es, mira, mi Cari, no es para alarmarnos, ni mucho menos, ni es la intención del tema que vamos a tocar el día de hoy. La mayoría de las personas, por no decir que todas, tenemos obsesión hacia algo. Aquí el detalle es que si en un momento dado esa obsesión que tenemos es controlable, que en un momento dado podemos tener los pensamientos claros, ordenados, qué sé yo, no nos hace ningún daño. Aquí el problema es cuando la obsesión comienza a incrementarse. Ahí sí es el preámbulo para poder generar un TOC, o sea, un trastorno obsesivo compulsivo, que el día de hoy les quiero hablar sobre las nuevas siglas sobre este trastorno que ya se le conoce más comúnmente como el TOC. Sí vale la pena iniciar este tema diciéndoles que no toda la obsesión quiere decir que ya tenemos un trastorno. Repito, mientras podamos controlarla. Pero si en un momento dado empezamos a perder el control de nuestras actitudes por esta obsesión, son ahora sí que banderas rojas o semáforos completamente rojos para que podamos iniciar a atendernos sobre algún posible trastorno obsesivo compulsivo. Primeramente, Cari, si tú me lo permites. Sí, adelante. Sí me gustaría hablar muy a detalle de lo que es el trastorno para que también sepan todos nuestros amigos de Viviendo lo Divino exactamente a partir de qué momento puede convertirse en un trastorno o no. Por ejemplo, sí. Primeramente hablar acerca de qué es el TOC. El TOC se caracteriza por una serie de pensamientos que son constantes, frecuentes, y estos pensamientos llega el momento de que se convierten en forma permanente, que ocupan nuestro cerebro en forma ya
irracional, por decirlo de alguna manera. Irracional porque ya perdemos el control sobre lo que estoy en un momento dado pensando, qué sé yo. Nos volvemos ya personas en un momento dado, pues totalmente irreflexivas e impulsivas. Entonces, esta reacción del pensamiento ya irracional genera en nosotros esos comportamientos también que son de forma muy impulsiva y que es cuando en un momento dado debemos y tenemos que no preocuparnos, sino ocuparnos de la situación, porque ya puede ser un trastorno. Ahora, ¿en dónde se origina realmente en nuestro cuerpo físico? ¿En qué parte se origina este problema o este trastorno? Bueno, aquí quiero decirles que muchos grupos de investigadores a nivel mundial, podríamos hablar de investigaciones que se hacen en Alemania y en Suiza, que a mi punto de vista son en cuestión de trastornos de salud mental, considero que es de lo más avanzado que en un momento dado podemos tener. Pero aquí lo que más me llama la atención en estos estudios, en estas investigaciones, sí, es que se pretende establecer si es un trastorno de origen neurológico o psiquiátrico, porque hay mucha diferencia. Un trastorno neurológico se trata, ¿verdad? Con más calma, con más paciencia, sí, con opciones que están más a nuestro alcance. Pero si en un momento dado detectamos que tenemos TOC en alguna situación de nuestra vida, podemos atenderlo, porque sí es importante ocuparnos de ese trastorno, y podemos hacerlo a nivel neurológico, que ahorita vamos a ver ciertas recomendaciones al respecto. Pero si no nos atendemos, sí puede originarse un problema psiquiátrico. Por ejemplo, escuchamos frecuentemente las especialidades de neurólogo y psiquiatra. Los psiquiatras principalmente se enfocan ya en esos trastornos o espectros incluso de problemas de salud mental ya avanzados y que en la mayoría de los casos siempre recomiendan pues medicamentos. El neurólogo pues a lo mejor también lo hace, pero ya atendernos con un neurólogo es mucho más sencillo, mucho más fácil para que este trastorno obsesivo-compulsivo pueda tener un control aproximadamente de un 80%. Con esto les quiero decir que el TOC quizá no es curable, pero sí se puede controlar y podemos llevar nuestra vida normal completamente. Otra de las investigaciones que también me ha convencido a mí en lo personal es la genética. O sea que ahí ya tenemos un probable inicio de este tema que considero que debemos de tocarlo, mi Cari, porque sí es importante que a nivel científico todos nuestros amigos sepan de estos avances. Entonces, ya aquí tenemos el dilema si es un trastorno neurológico, si es un trastorno psiquiátrico o si es algo genético. Y yo, con todo lo que he estudiado de este tema, que realmente es un tema apasionante y que he tenido oportunidad de tratar a varios pacientes que continúan viniendo conmigo a su terapia, en donde yo pondría una cuarta razón de origen,
que es también el aprendizaje que tenemos de papá y de mamá. Si en un momento dado cualquiera de estas situaciones origine en nosotros un trastorno obsesivo compulsivo, ahí es donde en un momento dado hay personas que no tienen ningún problema a nivel cerebral, que ahorita vamos a ver qué parte del cerebro se afecta mediante, pues ahora sí que el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, fíjense que hay familias que, cosa muy, pues, simpática en este caso, porque todos tienen el mismo trastorno, el mismo TOC. Y esto no es porque genéticamente o por herencia todos tengan alguna deficiencia o diferencia, que sería la palabra correcta, diferencia en su cerebro, sino que mediante el aprendizaje de la mamá o del papá aprendemos esos trastornos. Así que creo que debemos de tener mucho cuidado cuando mencionamos que somos obsesivos. Y ahorita vamos a ver todas las características y todos los tipos de TOC que hay, mi querida Cari. Sí, sí, por favor. Aquí, por ejemplo, les decía yo que un trastorno obsesivo compulsivo realmente se origina por una diferencia de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro, en el caso de tener un trastorno obsesivo compulsivo, es diferente. ¿Y cuál es la diferencia del cerebro? Bueno, lo que viene siendo la corteza frontal, que se ubica en este lado, es diferente completamente cuando se tiene un TOC. Lo mismo también algunas estructuras subcortiales del mismo cerebro hacen que este cerebro sea diferente y que origine un TOC. Imagínense algo a nivel energético, lo que nos bloquea tener ya un TOC establecido. Si es en la parte frontal de nuestro cerebro, que viene siendo toda esta parte, dos chakras muy importantes que son, digo, todas las chakras son importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estamos hablando de la sexta y de la séptima chakra. Si en un momento dado hay un bloqueo originado por una diferencia de nuestro cerebro, nos afecta mucho a la sexta chakra, o sea, no podemos pensar con claridad, no podemos analizar esos pensamientos, nos volvemos compulsivos, irracionales. Y por otra parte, imagínense los pensamientos que podemos llegar a generar, porque también bloqueamos nuestra séptima chakra. Por eso, cuando en un momento dado las personas mencionan, es que soy obsesivo, pues aguas, ¿sí? Cuidado. Sí. Una cosa es que a lo mejor seas una persona que tienes la característica o sea, de ser empeñoso, a lo mejor hablando en un lenguaje coloquial, de ser necio, de ser terco, te lo compro, pero ya el mencionar la palabra obsesivo, sí debemos de tomar en cuenta, y si realmente consideramos que ya lo que estamos sintiendo es una obsesión, creo que es el momento de atendernos. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de cuáles podrían ser, mi Cari, que traigo varias aquí, características de una persona ya con un trastorno. Miren, por ejemplo, hay personas que les gusta mucho repetir varias veces lo mismo. Y no es porque tengan pues un Alzheimer ni una demencia senil, sino simplemente
les gusta estar repitiendo constantemente lo mismo y lo mismo. Si, por ejemplo, esto que repiten es por protagonismo, bueno, pues entonces se dice, ¿no? Es una persona que le gusta llamar la atención, que le gusta ser protagonista. Esto es muy común y hasta normal, podríamos etiquetarlo de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando ya no estás consciente y comienzas a repetir y a repetir y a repetir lo mismo? Esa podría ser una señal de TOC. Ahora, otra, por ejemplo, característica es cuando se tiene como un delirio de persecución, que estas personas no pueden salir a la calle tranquilamente porque sienten que toda la gente los está siguiendo, o esa clásica desconfianza que se denotan solos o solas, que llevan su bolsa pero se hasta agarrada porque tienen tanta desconfianza que realmente no pueden ni salir a gusto a una tarde de paseo. Cierto es, debemos de tomar medidas precautorias, pues por la delincuencia y más en ciudades grandes, pero hay ocasiones en las cuales ya se abusa de esta desconfianza. Ahora, fíjense bien en algo que vamos a platicar ahorita. Tener, por ejemplo, esa clase de pensamientos que ya no lo reflexionamos, que nos hacen ser o reaccionar en forma impulsiva. Hay quien tiene bien. ¿Estamos bien en el aire? Ya. Bien, les decía, hay trastornos o ya personas con un TOC muy establecido que tienen hasta imágenes mentales, ¿eh? Y que esas imágenes mentales les están llevando a cometer alguna acción. Son imágenes mentales no deseadas. Ahorita vamos a entrar a detalle mencionando algunos casos de TOC, de problemas que se pueden originar graves, muy serios. Por ejemplo, toda esta clase de pensamientos que en un momento dado ya no reflexionamos sobre de ellos, pero que se adueñan de nuestras emociones, como empiezan, no sé, a mostrar quizá ansiedad, Cari, empiezan a mostrar angustia, que realmente el ejemplo que yo les ponía hace rato, no pueden ya ni salir a la calle. También es muy frecuente que las personas sientan asco, pero ya una cosa exagerada. También a aquellos amantes obsesivos del trabajo, que también les gusta ser tan perfeccionistas y que nada les complace, que todo lo que hagan, nada les va a parecer bien porque son excesivamente perfeccionistas. Todas esas ocasiones en las cuales, por ejemplo, hay personas que verifican una y otra vez y que vuelven a leer y a leer y a leer. Una cosa es ser cuidadoso, pues de la ortografía, de la misma redacción, pero ya estar revisando continuamente, por ejemplo, vas a salir de tu casa, estás consciente de que cerraste la puerta con llave, que cerraste las ventanas, que apagaste la cafetera. Pero no te basta si no te acuerdas en revisarlo una vez, sino que no puedes ni irte porque te regresas y te regresas a verificar y a verificar. ¿Cuántas veces también, y esto se da mucho en algunas personas que les gusta estar con un conteo
excesivo. Otra característica muy peculiar es el exceso del orden. Claro que es muy bonito tener orden y limpieza por ahí. Vamos a tener en algún momento aquí en tu programa, es uno de los temas que tenemos para más adelante. Sí, claro es que es correcto. claro que es muy importante tener orden, Sí. Pero ya exagerar y volverte fanático o fanática, creo que ahí es donde debes de hacer un alto y analizar si no estás ya exagerando. Por ejemplo, cuando te gusta tanto el orden y tienes que doblar y guardar la ropa de determinada manera, porque si no es así, no funcionan las cosas. Y en verdad, si tienen un trastorno obsesivo compulsivo y no doblaron, en este ejemplo, si no doblaron la ropa como debería de ser, hay ocasiones en las cuales o vuelven a sacar todo para doblarlo, o de plano, Cari, no pueden ni dormir, ni estar quietos por esa angustia que tienen de no haber hecho las cosas supuestamente en la forma correcta. Yo no sé si les ha tocado el caso de personas que se lavan y se lavan y se lavan y se lavan y se lavan las manos. Ha habido ocasiones en nuestra vida que también hemos tenido que lavarnos mucho las manos en forma frecuente. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID en el 2020, 2022. Claro que sí, muchas personas se hicieron del hábito de estarse lavando las manos continuamente y eso es excelente por todos los virus, las bacterias, cuando andamos en la calle, saludamos de mano, simplemente si recibimos dinero o sacamos dinero de nuestra cartera, por todas las manos que circula, pues también hay virus, ¿no? Pero ya hay ciertas características de un TOC que se lavan las manos continuamente y ya ni siquiera saludan de mano para no contaminarse. Es ya un asco el que tienen tan marcado que definitivamente ahí es un trastorno bastante fuerte lo que se tiene. Hay otros casos también, Cari, de, por ejemplo, cuando hay personas que las estamos observando y que vemos que están repitiendo y repitiendo, pero en silencio, ciertas palabras. O aquellas personas que se la pasan continuamente en alabanzas o haciendo oración. Aquí, por ejemplo, cabe la pena mencionar que la oración es muy sanadora y yo considero que la mayoría de las personas debemos de recurrir a la oración, pero ya también una forma de fanatismo que se ve muy marcado ya en muchas religiones, creo que ahí ya tienen un TOC y no es muchas veces porque tengan una diferencia en su cerebro, sino esas son las cosas que o aprenden o convencen, ¿verdad? Ciertas características de líderes, por ejemplo. Aquí yo voy a tocar un tema en el cual también es una característica que debemos de cuidar mucho. Insistir en un tema o en una relación que se acabó o que incluso nunca existió. Aquí debemos de tener realmente muchísimo cuidado en esas relaciones amorosas, pues que en muchas ocasiones hay mujeres, hay hombres que se enamoran de la persona, pues no precisamente la persona
pues podría ser la persona equivocada, porque pues a lo mejor esa persona no les corresponde. Y en estos casos, el no corresponder, y más si tú no diste pie a ese tipo de obsesiones, a ese tipo ya de enamoramientos que no te dejan ni a sol ni sombra. Ahí debemos de poner pues un límite muy marcado. Incluso sí ha habido casos en los cuales se han tenido que denunciar a hombres y a mujeres. Quiero decirles que la mayoría de esos crímenes, de esos asesinatos pasionales, sí vienen de un TOC. Surge como un enamoramiento, continúa siendo una obsesión hasta que se pierde el control. Mujeres acosando a los hombres cuando no las corresponden, que van y hacen hasta escenas en sus casas, inventan, publican, postean. ¿Y cuántos hombres que no se empeñan en no sentirse, pues ahora sí que ellos sienten el desprecio en un momento dado de la mujer que no les hace caso? Y en verdad, este TOC sí debemos de mantenernos muy alerta. ¿En cuántas ocasiones ya la pareja, incluso parejas que viven juntos, tienen unos celos que son enfermizos? Esos celos enfermizos que se vuelven obsesivos se tienen que atender. Definitivamente se tienen que atender, porque ya es una característica muy peculiar de un trastorno obsesivo compulsivo, que si no se atienden pueden generar en verdad circunstancias y situaciones ya muy dañinas. Feminicidios, asesinatos, crímenes. ¿Cuántas veces? Y me refiero ya a hombres y mujeres, a los dos, porque ha aumentado mucho el índice de violencia de la mujer hacia el hombre, al grado de que por esta obsesión en la que viven, si no eres mía o si no eres mío, no eres para nadie. Y o lo matan, la matan, o dejan incluso hasta a través de ácidos, dejan marcadas a las personas de por vida. Esto a lo mejor les va a parecer a todos nuestros amigos de Viviendo lo Divino, mi Cari, les puede parecer pues algo a lo mejor exagerado, pero realmente les voy a ser sincera completamente. Frecuentemente me han invitado al albergue de mujeres maltratadas. En este albergue presentan sus situaciones y les voy a decir una cosa. Realmente, claro que existe mucha protección hacia la mujer, porque existen estos albergues para ellas y hasta para sus niños, pero también debería de haber albergues para los hombres, porque ahí en esos albergues también hay mujeres que han dejado marcados a sus parejas, que los han acuchillado, que les han cortado sus miembros, o que los han envenenado a ese grado. Y son testimonios de personas que realmente, Cari, vemos que es frecuente estas situaciones. ¿Cuántas veces también no vemos otra característica muy peculiar
en el exceso de la comida. Es que me gusta mucho la comida y pues me gusta y soy muy comelón o muy comelona. Y vemos familias completamente obesos, pero ya en un grado pues bastante, o sea, bastante fuerte. Y ahí probablemente el papá o la mamá tuvieran alguna diferencia en su cerebro, lo cual originara en ellos este trastorno del TOC. Pero ahí es en los casos, en las familias en las que yo confirmo que se aprende. Se aprenden los hábitos, se aprenden pues todas las costumbres que hay en familia. Y tenemos casos con TOC muy fuertes de comida, de personas que comen y que llega el momento de que comen y ya no tienen, pues, o sea, realmente ya no se sienten satisfechos con todo lo que comen. Son algunos de los casos, Cari, que a lo mejor ahorita suenan exagerados, pero que en algún momento tuvieron un inicio. Lo más probable es que como una pequeña obsesión no se atendió y se puede incrementar. Miren, aquí, por ejemplo, algo de lo que se recomienda mucho, Cari, es definitivamente buscar ayuda. Si en un momento dado vemos que es una obsesión que realmente no ha llegado a mayores, con ayuda terapéutica podemos solucionar o controlar ese tipo de TOC, siempre y cuando no sea muy agresivo, muy severo. Hay una terapia muy interesante que es la de cognitivo-conductual, porque, por ejemplo, el TOC principalmente se detecta conductualmente a base de todas estas características y más que hay. Yo mencioné nada más algunas para tener el tema de hoy pues más claro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ya hay estudios muy sofisticados que detectan si hay alguna diferencia o no en el cerebro. Por ejemplo, la tomografía, la resonancia, dan pues un diagnóstico muy asertivo, pero principalmente un TOC se detecta o se diagnostica con la cuestión cultural y con la cuestión conductual principalmente. ¿Por qué menciono también cuestión cultural? Porque si tú eres una persona, pues dentro de las características normales, que te gusta mucho la reflexión, el análisis y sobre todo que hacemos ejercicios de autoconocimiento cuando reaccionamos de tal o de cual manera y decimos, a ver, ¿por qué reaccioné de esta forma? ¿Por qué reaccioné de esta manera? Y cuando nos gusta tener una explicación de las cosas y de repente empezamos a ver, empezamos a observar que nuestras actitudes, que nuestras acciones ya están cayendo en una obsesión, pues ahí es donde debes de atenderte a nivel terapéutico, ¿sí? Porque estás muy a tiempo. Pero ¿qué pasa si dejas crecer todo esto? Ahí sí, si no es ya un cuadro muy avanzado, muy severo, un neurólogo, porque ya en los casos extremos sí se requiere de un psiquiatra. Aquí, por ejemplo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de medicamentos receta un neurólogo o un psiquiatra?
Como generan muchas ocasiones depresión, genera angustia, ansiedad, y esas diferencias de nuestro cerebro comienzan a alterar nuestro sistema nervioso y cada vez empezamos a producir menos de nuestra sustancia gris del cerebro. Y esto muchas veces no es porque tengamos nuestro cerebro diferente, que justificaría un trastorno obsesivo compulsivo, sino aquí me voy más al tema del aprendizaje, ¿sí? Y de que se nos hace fácil hacer tal o cual cosa, ¿ok? Pues hay que atendernos, porque sí se puede convertir en un problema bastante, pero bastante serio. Los medicamentos son ansiolíticos, antidepresivos. Se recomienda frecuentemente la serotonina para que ayude al buen funcionamiento de generar la materia gris de nuestro cerebro. Si en un momento dado nos atendemos, mis amigos, sí mejoramos definitivamente. Incluso hay ciertos TOC que sí pueden ser curables, atendidos a tiempo. Yo me voy a permitir hacerles algunas recomendaciones, Cari. Por ejemplo, cuando ya detectamos, ya sea por el autoanálisis o porque ya nos lo hicieron ver, ¿verdad? Ciertas reacciones de nosotros, ya comenzamos a atendernos, es muy importante que regulemos nuestras horas de sueño. El sueño es básico para controlar un TOC, pero no que duerman todo el día, no, sino dormir las horas que debemos de dormir para descansar, que sea una noche reparadora. Algo que también se recomienda, sobre todo al principio de cualquier TOC, es hacer ejercicio. El ejercicio, el consumir más agua. En otras ocasiones lo hemos visto, Cari, como tú recordarás, que cuando nos sentimos cansados, yo siempre les digo, tomen agua, porque nuestro cerebro necesita ese líquido. El hacer ejercicio nos está oxigenando nuestro cuerpo. Inmediatamente ese oxígeno sube a nuestro cerebro. Hacer, por ejemplo, otras prácticas como yoga, como meditación, que tenemos que inhalar, exhalar, relajar nuestro cerebro. Todo eso es muy recomendable para el control de un TOC o para evitarlo cuando empezamos a tener ciertas obsesiones. Si en un momento dado conocemos a una persona que tiene TOC, es muy frecuente que sin tener la experiencia de un terapeuta, estén ustedes terapiando a esa persona. Y es lo peor que se puede hacer, porque esa persona se va a sentir señalada, se va a sentir diferente y comienzan a tener aislamientos en forma muy abrupta. En estos casos, cuando se tiene una persona cercana con TOC, definitivamente sí debemos de apoyar, de comprender y sobre todo de ser empáticos. Valorar a la persona sin estar señalando ese trastorno, evitar el juicio, que ya ves que a veces de repente, pues a lo mejor nos ha pasado a todos, ¿no? Que de repente nos hemos sentido dueños de la verdad absoluta, pero realmente
debemos de evitarlo, y más si estamos conviviendo con una persona que tiene TOC. Yo creo que aquí la empatía y la comprensión, pues definitivamente sí es lo más importante, mi querida Cari. Si el TOC altera nuestro cerebro, pues yo creo que debemos de tener ese control sobre ese TOC cuando es atendido a tiempo, para evitar que nuestro cerebro se dañe en una forma pues superlativa, ¿verdad? Tengo algunas recomendaciones aquí, mi querida Cari, pero no sé si tengas algo que comentar, o no sé si algunos pues de tus seguidores tengan alguna pregunta. Tengo comentarios y preguntas. ¿Puedo leerlos? Porque ya casi estamos en tiempo. Ya sé. Sí. Susana Velasco, saludos para el programa, a Betty y esta servidora en especial del día de hoy, desde Tlaquepaque. Miguel Ángel Hernández, saludos, ya listo para escuchar el tema de esta noche, me gustaría participar por el libro. Saludos desde la Colonia Auditorio, gracias Miguel Ángel, participas. Juan Ramón Arechiga, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro para las ponentes. Viviana Alcántara de Puerto Vallarta, saludos y acá nos escucha. Muchas gracias, Viviana. Noemí Macías, saludos a esta servidora y a la invitada, la doctora Betty. Cristina Villaseñor, saludos desde Zapopan Centro, saludos a Viviendo lo Divino, le encanta poder participar para el libro. Saludos para las conductoras. Luis Fernando Rojas, saludos desde la Ciudad de México. Su pregunta, bueno, no es tan apegado al tema, pero no sé si le puede responder. ¿Cómo alinear su chakra central? Su chakra central, ¿a cuál se refiere exactamente? Pues son 7, no especifica más. Bueno, muy bien. Nuestro cuerpo está formado por miles y miles de puntos energéticos llamados chakras, ¿cierto es? Las 7 principales chakras es nuestra chakra raíz, que ya hemos visto en otras ocasiones, en donde se siente exactamente la ubicación de la chakra raíz, que es entre nuestros órganos genitales y el ano, ¿no? Exactamente en esa parte se encuentra nuestra chakra raíz y nos conecta con todo lo terrenal. Vamos subiendo y está el sacro, que se encuentra abajo de nuestro ombligo, exactamente. Subiendo al ombligo nos encontramos con el plexo solar, que probablemente sea una de las chakras que él se refiere. El plexo solar, que se rige, pues definitivamente ahí están concentradas todas las emociones que afectan nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Recordemos que nuestro segundo cerebro es el aparato digestivo. Sí. Entonces, probablemente pudiera ser la chakra a la que se está refiriendo nuestro amigo. ¿Cómo alinearlas? Definitivamente te voy a decir, si es a la chakra que tú te refieres, yo te voy a recomendar mucho el que hagas inhalaciones profundas, que frotes tus manos cuando te sientas con ansiedad, con angustia, y las pongas en esta manera arriba de tu ombligo, ¿sí? El estar inhalando, exhalando y pasándote tú mismo energía hace que esa chakra se empiece a limpiar, se empiece a liberar y empiece sobre todo a tomar un equilibrio en el cual tú vas a poder sentir pues un alivio a nivel emocional. Y bueno, para mencionar las otras chakras, pues está la chakra corazón, que es la cuarta, la quinta, que es garganta, la sexta, que es nuestro tercer ojo, y la séptima, que nos da esa conexión con nuestra propia divinidad
y esa conexión especial al universo, directita al creador de todo lo que es. Entonces, bueno, espero haber contestado la pregunta. Gracias. Regina Valadez, saludos a las conductoras desde la Capilla de Jesús. Tienen una pregunta. Rogelio Vega, saludos a Viviendo lo Divino. Un gran saludo por el tema del día de hoy. Dice, en pandemia, los que no éramos nos hicimos obsesivos. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. De hecho, en los últimos años ya se habla más del TOC y ya hay más información precisamente por esos cuadros de angustia, esos cuadros de ansiedad, de evitar el saludar, el besar, el abrazar, porque simplemente un contagio que, pues bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió, cuántas personas no trascendieron. Sí, efectivamente, sí cambiaron mucho. Yo siempre he dicho que ha sido un parteaguas en toda la sociedad a nivel mundial, un antes y un después del COVID, porque cambiaron mucho nuestras costumbres, cambiaron mucho esos hábitos, cambiaron muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana. Definitivamente sí, tienen razón. Rocharito Rubio Medina, buenas noches, interesante tema, dice un gusto aprender. Miriam Bernal, Betty hermosa, ya escuchándote y participa por el libro. Gracias. Aide González Espino, saludos, buenas noches. Fabi PM, saludos a las dos bellas mujeres. Maite Castellanos, buenas noches, saludos a las dos, excelente tema, participa por el libro. ¿Qué más? Bueno, pues ya. Y la pregunta de Regina Valadez, que estaba pendiente y me parece excelentísima, dice, ¿puedo obsesionarme con el celular? Definitivamente sí. Una adicción es una obsesión. Las adicciones definitivamente sí son obsesiones. El uso frecuente del celular se convierte en una adicción. A lo mejor nosotros como adultos podemos tener más control de decir, voy a utilizar el celular hasta tal hora, no lo voy a usar, por ejemplo, ya en algunas horas del día, qué sé yo. Pero quítenle el celular a un adolescente. Quítenselo para que vean los trastornos tan fuertes que pueden originar en una jovencita o en un jovencito que tiene ya una adicción tremenda hacia el celular. Cuadros de ansiedad, de angustia, de depresión, que los ven que andan de un lado a otro como leones enjaulados. Por eso, yo no estoy de acuerdo que a los papás que permiten el uso excesivo del celular, porque a veces también a ellos les acomoda así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando quieren castigar a ese niño, o esa niña, a ese jovencito, a esa jovencita, les quitan el celular. Primero se los dan y luego se los quitan. Les pueden ocasionar trastornos obsesivos compulsivos muy fuertes. Unos de ellos son simple y sencillamente los problemas que pues ahora sí que son de origen alimenticio, trastornos de pues como pues tantos trastornos que se hablan, ¿verdad? En relación a las chicas, a los chicos, y son trastornos obsesivos compulsivos, definitivamente la anorexia, la bulimia, todos esos trastornos están muy relacionados con el TOC. Bueno, pues vaya que nos dejaste un panorama bastante amplio, Betty, que nos pone a reflexionar y pues aquí una pregunta por parte de tu servidora sería, ya con base a esto lo que nos dijiste, porque incluso nos hablaste hasta de tratamiento, sería pensar, tener miedo si sospechamos la presencia de un TOC o no. No,
porque el miedo te va a paralizar y los miedos son una autodefensa. El miedo, recordemos que lo hemos platicado, es una autodefensa normal en los seres humanos, que todos debemos de tener miedo, porque de una u de otra manera, a través del miedo también se hace pues todos los programas de previsión y tener la cultura, ¿verdad?, del autocuidado, qué sé yo. Pero si en un momento dado tú te vas a autosabotear mediante el miedo, ¿verdad? De no, lo mío no es TOC, no. Es que soy muy perfeccionista porque me gusta todo como debe de estar arreglado. No. Sí. Una cosa es en verdad el orden, la limpieza, pero ya el volverse una persona que la invitan a salir y no puede salir si no deja todo perfecto en su casa, ay, caray, creo que sí vale la pena atendernos cuando ya tenemos sospechas de algún TOC. El miedo es bueno para no incurrir pues en un problema más fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero sin que nos autosaboteemos ni que nos paralice ese miedo. Hay que actuar, miren, no debemos de tener miedo. Son trastornos de lo más común que ustedes tengan idea en el mundo actual. El amigo que acaba de decir, sí es cierto, después de la pandemia. La pandemia. Pues claro que se quedaron y se generaron muchos TOC, aún sin tener ninguna diferencia en nuestro cerebro, por aprendizaje, por el miedo, por el temor, qué sé yo. Entonces, cuando tenemos en un momento dado alguna sospecha de algún TOC, vamos atendiéndonos y vamos comenzando por lo más sencillo: terapia, ejercicio, hacer meditación, hacer yoga, ¿sí? Y vamos viendo cómo nos vamos sintiendo. Vitaminas, es bien importante las vitaminas, la B12, por ejemplo, el ácido fólico, nos ayudan mucho a mantener nuestro cerebro en muy buen estado. Entonces, pues son algunas de las recomendaciones. Aquí no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos sin miedo y sobre todo, pues ahora sí que atendernos, porque todos somos vulnerables a un TOC. Sí. Y sí, atendido a tiempo, se puede controlar muy bien. Sí. Entonces, pues mi Cari, no es para asustarnos, es como una forma de prevención, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, tú mencionaste ya la meditación, mencionaste yoga. ¿Se podría decir que con esas, podremos decirlo, terapias alternativas, podemos apoyarnos? No sé, se me viene a la mente hipnosis, no sé si algo más podría servir. Theta Healing, incluso para cambio hasta de creencias limitantes. Sí, definitivamente son algunas técnicas que en muchas ocasiones sí puede ser alternativo, en muchas otras no, en muchas otras ya es complementario, pero sí, a tiempo definitivamente sí, se puede atender y con excelentes resultados. Muy bien. Pues la verdad, estamos muy complacidos, Betty, por tu presencia y participación. Nos dejaste muy claro, la verdad, lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, desde donde que nos obsesionamos a veces por las cosas y a veces cuando esa fina línea ya atraviesa ya en este trastorno y las cosas que no pensábamos que lo pueden representar o situaciones que lo representan, así como el tema de las adicciones que nos resultó, pues la verdad, muy, muy esclarecedor esto que tú mencionas. Entonces, vale muchísimo la pena. O el tema de, por ejemplo, de lo que nos dejó la pandemia con lo de los gérmenes, también el celular, o sea, te quedas pensando en tantísimas cosas, pero bueno, como dices tú, poner acción antes de tener miedo. Nos gustaría pedirte que nos pudieras compartir, por favor, tus datos de contacto, si nuestros amigos quisieran consultarte alguna duda. Sabemos que, bueno, ahorita estás tomando unas merecidas vacaciones,
pero no sé si pudieran contactarte quizás más adelante para ver alguna cita o algo así. Sí, cómo no, estoy atendiendo la segunda semana de cada mes, porque estoy también saliendo fuera a atender a otros estados. La segunda semana de cada mes atiendo aquí en Guadalajara, puede ser incluso en línea, puede ser presencial, y mi teléfono es el 3313 19 03 97. Mándenme WhatsApp y yo les contesto con muchísimo gusto cualquier duda. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Muy bien, entonces ahí está el contacto de Betty Altamirano. Les iba a recomendar una película, pero estoy viendo que no está disponible en plataformas de streaming, que se llama Toc Toc, y es una comedia española deliciosa, pero te muestra claramente algunos de los trastornos que tienen las personas y bueno, cómo se muestran en su nivel exagerado y bueno, cómo nos podemos identificar de alguna manera. Si alguien tiene acceso a esa película, véala, porque la verdad sí nos caen 20 si entendemos un poquito más el tema, por aquellos que todavía que quisieran aclararlo más. Y mencionamos que Miriam Bernal, fuiste la afortunada ganadora del libro El vendedor de sueños de Augusto Curi, de Editorial Diana. Por favor, tienes que irlo a recoger a Fermín Riestra 1275, y ponerte en contacto con nuestro querido Israel Trejo de Guanatos FM. Tienes desde el día de mañana, que es jueves, hasta el próximo miércoles para poder recoger tu libro en el horario, pues bueno, ya que ustedes acuerden. Y ese 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que te pongas en contacto con él y ya puedes recoger, Miriam Bernal, tu libro El vendedor de sueños de Augusto Curi. Muchas felicidades. Y pues amigos, Betty, amigos, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Y nos vemos y escuchamos, Betty, amigos, en otra emisión, en otra semana más de su programa Viviendo lo Divino. Se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Un gusto verlos. Escuchan. Gracias, Betty. Hasta la próxima.